Tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, presidente. Recién cuando escuchaba algunos discursos, me acordaba en agosto del 2006, el presidente Macri, en ese momento diputado, hizo su primer discurso, no sé si el único, pero sí su primer discurso aquí en la Cámara de Diputados. ¿Votaba, Mario? ¿Votaba? ¿No? Vos, Graciela, estaba, ¿no? Y puso creativamente, simpáticamente, una ranita de peluche en la banca. Y hizo un discurso con toda una metáfora, política obviamente, ¿no? Simpático. Después de escuchar algunos de los discursos de los diputados oficialistas, tendrían que poner un gorilita de peluche. Pero bueno, vamos empezando. Señor presidente, vamos a tratar de expresar nuestra posición política desde, como decía Néstor, ¿no? Desde la humildad de nuestra verdad relativa y desde la fortaleza que nos dan nuestras convicciones. Yo creo, presidente, que hace bastante tiempo en el mundo el capitalismo financiero se va imponiendo por goleada, uno podría decir, al capitalismo productivo. Lenin, ¿saben quién era Lenin, no? Lenin decía que el imperialismo era la etapa superior del capitalismo. Lo más moderno, parecido hoy a esa idea de imperialismo, es el capitalismo financiero. Yo he tenido oportunidad de acompañarla a Cristina en muchas oportunidades a reuniones del G20, después de la crisis del 2008. Y en esas reuniones del G20 he escuchado a varios de los líderes mundiales, muchos de ellos de derecha, como Sarkozy, como Berlusconi, quejarse de esto y decir que la salida del mundo o de las crisis cíclicas financieras que después se convierten en económicas se iban a lograr cuando la economía productiva se imponga sobre los sectores financieros. Todos sabemos hoy que ya los commodities no son, ni fijan un precio entre la oferta y la demanda, ni surge su precio entre un problema de oferta y demanda. Un componente será ese del precio. Otro pedazo del precio, otro componente del precio es la especulación financiera. Recuerdo cuando nacionalizamos YPF, en ese momento teníamos un crecimiento del precio del petróleo, pero producto de la recesión económica teníamos menos demanda. Entonces, si uno se pregunta si hay menos demanda, pero hay más precio, ¿qué es lo que pasó? Digamos, la verdad es que lo que pasa es que lo financiero juega en cada una de las circunstancias. El crecimiento de los commodities durante toda la primera década de este siglo también estuvo apalancado por los posicionamientos financieros. De hecho, todos sabemos que cuando la tasa de interés de la Reserva Federal sube un poquito, baja el precio de los commodities porque hay un traslado inmediato de los capitales posicionándose en otro lugar. Recuerdo también que en esas reuniones del G20, a propuesta de la Argentina, a propuesta de Cristina, se planteó claramente de que teníamos que luchar contra los paraísos fiscales, que son la gran guarida de la especulación financiera internacional.
capitales que entran y salen sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de poder encontrar cómo entran y cómo salen y cómo son los movimientos. Yo lo escuché a Sarkozy y a Berlusconi decir que si los bancos no seguían ganando, si los financieros no seguían ganando, el mundo siempre iba a estar complicado. Y si eso es así, cuando uno viene a la economía argentina, se encuentra que en la economía argentina lo financiero está por sobre lo productivo, que lo financiero tiene mayor peso en la economía argentina que lo productivo. Para decirlo claramente, señor presidente, los ministros de Economía pasan, el presidente del Banco Central queda. La verdad, señor presidente, que es inimaginable pensar una economía que crezca productivamente, una economía en donde el sector productivo tenga desarrollo con estas tasas de interés que tenemos hoy. Cualquier inversión va a encontrar mayor rentabilidad en la timba financiera que en una inversión productiva. Y cualquier intento de relanzar la economía con un crecimiento económico importante va a encontrar claramente ese freno. Ustedes fíjense además de que ahí tenemos uno de los cuellos de botella que tiene el gobierno. El día martes, el 28% de la oferta del EVAC no renovó. Hoy tenemos el crecimiento del tipo de cambio. Todos sabemos que a esta altura de la cuestión, señor presidente, el Banco Central no es que renueva las LEVAC y ofrece tanta tasa de interés para bajar la inflación, objetivo que no consiguió, sino para evitar que esas LEVAC se vayan en pesos y los pesos presionen sobre el tipo de cambio. ¿Y eso qué nos genera? Nos genera que por año estamos pagando entre 320.000 y 360.000 millones de pesos de intereses. Y eso te impacta en el patrimonio neto del Banco Central. Y entonces el Banco Central no transfiere ganancias al Tesoro. Entonces el Tesoro deja, un tesoro complicado, porque tenemos un tesoro que necesita resolver su problema fiscal, y ese tesoro que está complicado deja de recibir un ingreso importante si tendríamos una tasa de interés por debajo de la inflación, es decir, si tendríamos una tasa negativa, no muy negativa, pero una tasa razonable, no una tasa muy por encima de la inflación, que lo que te hace es generar cualquier inviabilidad de cualquier desarrollo de cualquier sector productivo, genera una mayor situación de déficit fiscal. ¿Y cómo lo resuelve el gobierno? El gobierno dice, bueno, como no le puedo sacar al Banco Central, le saco al Banco Nación. Y le saca 20.000 millones de pesos al Banco Nación. Y es más, le autoriza al Banco Nación de que el 20% de sus utilidades futuras puedan remitirse al Tesoro. Entonces, esta es la situación más clara de la economía argentina. El Banco Central favorece al sector financiero cuando en realidad tendría que estar puesto para otra cosa. Nosotros votamos una modificación de la Carta Orgánica y lo sacamos al Banco Central de los objetivos tradicionales, que es mantener el valor de la moneda, sino que lo pusimos más comprometido con el sector, con el crecimiento productivo, y el Banco Nación, que tiene que estar para el desarrollo del sector productivo, como el Banco Central no le da plata al Tesoro, el Banco Nación le tiene que dar plata al Tesoro y va a desfinanciar al sector productivo. Entonces, la ecuación que hoy presenta claramente el gobierno es una ecuación en donde la economía está abasteciendo al sector financiero y la economía al mismo tiempo no está tratando de generar los instrumentos para que el sector productivo crezca. Cualquier pequeña y mediana empresa, señor presidente, sabe que hoy tiene cerrado el acceso al crédito, porque el acceso al crédito es de tasa de interés tan elevada que es imposible tomarlo. Digo, esa pequeña y mediana empresa que pueda tener una carpeta razonable en un banco. Una pequeña y mediana empresa que tiene que ir al circuito informal de la economía, que tiene que cambiar cheques y demás, está cambiando la plata
salen cero. Por eso cerraron tantas pequeñas y medianas empresas. En la ciudad de Rosario, un informe que hoy la provincia de Santa Fe, no en la ciudad de Rosario, entre el primer trimestre del 2016 y primer trimestre del 2017, cerraron en la provincia de Santa Fe cerca de 944 empresas. Entonces, señor presidente, nosotros tenemos el problema de la tasa de interés y el problema que se concatena con el desarrollo de la imposibilidad del Banco Nación de cumplir con su mirada fundacional, que es apoyar a los sectores productivos de manera muy palmaria. Entonces es imposible que con este funcionamiento de la economía tengamos la posibilidad de tener una economía claramente en crecimiento. Quería decir además que el otro fracaso de este señor Sturzenegger, que es el verdadero vértice de la política económica del gobierno, acá vienen todos, digamos, ¿no? Viene Duhovne, viene el ministro viene Caputo, pero Sturzenegger, que es el que determina la política económica, no lo vemos ni en figurita. Este señor Sturzenegger fracasó en su política antiinflacionaria. Pero fracasó en su política antiinflacionaria, elevando la tasa de interés, porque siguen tocando uno de los precios relativos de la economía, que son las tarifas. Entonces, te dicen que van a bajar la inflación y por eso mantienen la tasa de interés. Mentira. Están en un callejón sin salida con las LEVAC. Todos lo saben. Todos lo sabemos. Los que estamos acá y los que están afuera. De que están en un callejón sin salida. Y no por mantener las tasas de interés, señor presidente, sino por seguir sosteniendo esa masa de dinero dentro de las LEVAC para que no se le vayan al tipo de cambio. No están detrás de eso de buscar estabilizar la situación de la inflación. Pero siguen con los precios relativos de la economía. Te suben las tarifas. Y entonces acá también hay que decirle otra cosa, la verdad, porque yo escucho a muchos diputados decir: la deuda externa la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Mentira, la estamos pagando ahora. Cada vez que vos pagás la tarifa de luz, cada vez que vos pagás la tarifa de gas, cada vez que vos pagás cada una de las tarifas de las privatizadas, estás pagando la deuda. Y estás pagando la deuda porque se ve claramente en el presupuesto que bajan los servicios económicos donde están los subsidios y suben los servicios de pago de la deuda. Entonces, esa transferencia de recursos indirecta es la que garantiza el pago de servicio de deuda. Entonces, presidente, la deuda está atorando el conjunto de la economía argentina. No es que tienen que, porque uno podría llegar a admitir, decir, bueno, mira, hay que buscar un precio de las tarifas para alentar el consumo responsable. Esto no es así. Han tomado un nivel de deuda, pagan tanto de tasa de interés, que lo que necesitan es ver de qué manera anclan ese pago de deuda con la disminución de subsidios, para que esta disminución de subsidios les permita al mismo tiempo tener los recursos fiscales para los servicios, para pagar los servicios de la deuda. Y quiero decir algo más con el tema de los subsidios, porque los subsidios a veces se presentan con una mirada populista, regalan la plata. La verdad que no es así. Los subsidios son profundamente distributivos. Los subsidios tienen que ver con la justicia social. Porque si vos tenés, por ejemplo, en el sistema de transporte, un pedazo de la tarifa que la paga el usuario y otro pedazo de tarifa que va por subsidio, ese pedazo de tarifa que va por subsidio sale de los impuestos. Y a los impuestos aportan el que usa el servicio de transporte y el que no lo usa. Es decir, el que usa el 60 y el que tiene el BMW o la 4x4 en su casa. Entonces, lo que diseñábamos con los subsidios era un esquema distributivo. Tenía que ver con una mirada, que yo sé que a Iglesia no le
esa mirada no le entra, digamos, ¿no? Porque nada más lejos de la justicia social, pero tenía que ver con una mirada que era fuertemente ligada a la justicia social. Entonces, nosotros pusimos una situación de subsidios que tenía que ver fundamentalmente con esto. Quiero hablar también de la inflación, porque me van a decir, ¿ustedes tenían inflación? Sí, inflación sostenida, inflación sostenida por la puja distributiva. En la Argentina, cuando los sueldos crecían por arriba de la inflación, se generaba una tensión que generaba una tensión por esa puja distributiva que impactaba en los precios. Esto era lo que nosotros teníamos. Ahora tenemos inflación generada porque ustedes modifican permanentemente uno de los precios relativos de la economía, que son las tarifas, sacándole la plata a la gente. ¿Para qué? Para terminar de pagar los servicios, de la deuda. Ya voy a ir terminando, señor presidente. Lo otro que yo visualizo del presupuesto y de la economía es cómo vamos a crecer si no hay políticas destinadas al desarrollo industrial. ¿Cómo vamos a crecer económicamente si no tenemos una política que permita que la industria en la Argentina crezca? Si el Banco Nación, que es el que tiene que apuntalar el desarrollo industrial de nuestra economía, lo están descapitalizando y lo están desfinanciando. Espero que no se le ocurra privatizarlo, ¿no? Esperemos. Pero ciertamente, lo que nosotros necesitamos es definir cuáles van a ser los vectores industriales sobre los cuales va a crecer la economía en los próximos años. Un país de 40 millones de habitantes no crece sin desarrollo industrial, no genera empleo sin desarrollo industrial. Hay un economista coreano, Chang creo que se llama, que hablaba claramente de que los países centrales se han dedicado en los últimos tiempos a patear la escalera. Esa es la figura que utilizaba. ¿Cuál era? Los países centrales te venden a vos de que vos tenés que ser librecambista, abrir tu economía para que vos no tengas la posibilidad de crecer. Entonces la pregunta es, ¿nosotros vamos a poner la escalera o vamos a ayudar a los que lo patean la escalera de afuera? ¿Hay alguna mirada de desarrollo industrial? ¿Hay alguna mirada que proteja el desarrollo de nuestra industria? ¿Cuáles van a ser los vectores? El sector petrolero, el sector ferroviario, la industria automotriz, el desarrollo nuclear, el desarrollo de la tecnología y de la industria aeroespacial. ¿Cuáles van a ser la madre de las industrias que nosotros vamos a proteger en la Argentina? Que obviamente está íntimamente vinculada al desarrollo científico y tecnológico. ¿Y eso dónde se ve en el presupuesto? ¿Cuándo hablan de industria? ¿Cuándo hablan de proteger el desarrollo industrial? Y si eso tiene que ver con la micro también están mal. Porque aprobaron el lunes una reforma previsional que le va a quitar al mercado interno 100.000 millones de pesos. Y ese jubilado que va a ganar menos significa que el kiosco del barrio va a gastar menos, que el almacén va a gastar menos. En la provincia de Santa Fe son 6.700, casi 7.000 millones de pesos menos que ingresan al mercado interno y al mercado de consumo. Va a tener un impacto en el crecimiento económico, va a haber mayor retracción económica, hay menos consumo. Obviamente la industria manufacturera que vive del consumo en la Argentina, más del 90% de la industria argentina vive del consumo interno, va a tener una tensión negativa. Hay un empobrecimiento general del país.
cuando sacan indicadores de que han aumentado los créditos personales en la Argentina? ¿Ustedes por qué creen que es? Aumentaron los créditos personales, señor presidente, porque la gente no llega a fin de mes. Aumentaron los créditos personales porque el señor, la señora que trabaja, ¿qué hace? No llega a fin de mes y primero se financia con la tarjeta de crédito. Cuando no puede financiarse más con la tarjeta de crédito, va y saca un crédito personal. Cancela el mínimo de la tarjeta o la totalidad de la tarjeta y sigue funcionando un par de meses más. A los 3 meses, a los 4 meses, tiene el mismo problema que tenía antes. Tiene el mismo problema que tenía antes. Entonces, hay un endeudamiento de las familias argentinas. Y les quiero decir claramente, nadie se está endeudando para cambiarse el auto, para comprar un electrodoméstico. La gente se está endeudando para poder llegar a fin de mes. Para poder llegar a fin de mes es que se endeuda para comer. Esto es lo que está generando empobrecimiento claramente en nuestro país. Y lo otro, señor presidente, que a veces me cuesta muchísimo analizar, como nos costaba mucho e intentamos el día lunes de transmitirle a los diputados del oficialismo que afuera había una cosa distinta y que la sociedad argentina no está contenta con la reforma previsional que aprobaron y está en desacuerdo y está enojada y tiene bronca. También le quiero decir, a nosotros nos llegan las noticias de todos lados. Echaron 60 trabajadores, 36 trabajadores en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. Lo explicaba recién el diputado Clery. 36 trabajadores de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. Hablé con la senadora Zagnún, que es de Firmat. Basali está con serias posibilidades de despedir una cantidad de trabajadores antes de fin de año. Entonces, los brotes verdes del primer semestre, del segundo, del tercero, del cuarto, vamos a ir por el quinto, ¿dónde están? ¿Hay alguien que va a venir a invertir en la Argentina? ¿Hay alguien que va a venir a invertir en la Argentina si la Argentina tiene un mercado de consumo achicado? Cuando hicieron el Davitos del año pasado, la mayor densidad de empresas que vinieron eran empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales. Diputado, se ha trabado en el 2 negativo, pero debe estar 5 ya, pero no hay problema. Bueno, para ir cerrando. Sí, voy a ir cerrando. Mario habló como 10 minutos más la otra vez, ¿no? Pero sí voy a ir cerrando, presidente. Si no hay fortalecimiento del consumo y no hay fortalecimiento del mercado interno, no va a venir inversión extranjera, salvo en lo que significa la extracción de los recursos naturales. Por eso, en esa convocatoria que hicieron, la mayor densidad de empresas eran empresas mineras canadienses. Y por eso la inversión extranjera no ha crecido en la Argentina en estos últimos 2 años. Pero no ha crecido no por nada, sino porque lo que hace cualquiera que viene a invertir es ver si lo que va a producir se lo van a comprar. Y si tenemos un mercado de consumo achicado, claramente la situación va a seguir siendo claramente más complicada. Entonces, señor presidente, intenté completar las expresiones de nuestros compañeros diputados. Nos dividimos y cada uno habló de su provincia o de un sector en especial, además de las intervenciones del diputado Kicillof, pero ciertamente nosotros no vamos a votar este presupuesto. No vamos a votar este presupuesto porque el presupuesto no representa la realidad de cómo está variando la economía argentina. Es un presupuesto que además adolece de parámetros serios a partir de que fue elaborado previamente a la reforma previsional y a la reforma tributaria. Pero por sobre todas las cosas, señor presidente, es un presupuesto que es una fotografía de una política económica que está dañando al conjunto de los argentinos.
Esta política económica, señor presidente, nos lleva a un callejón sin salida. Tiene nudos que no saben cómo desatar. El nudo de la inflación, el nudo de las tarifas, el nudo de las LEVAC, el nudo del tipo de cambio, son nudos que no saben cómo desatarlos dentro de su propio esquema. Y por sobre todas las cosas, tiene una mirada que subestima el crecimiento económico, subestima el consumo, subestima el mercado interno, subestima los salarios, subestima las jubilaciones y pensiones. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.